El primer tema que veremos será el más básico en cualquier idioma. Es una base para aprenderlo. La pronunciación o Aussprache en alemán. Lo primero que veremos será las vocales, las cuales no cambia su orden de español a alemán. A, E, I, O, U. Lo que sí cambia son 3 letras o vocales igualmente que se añaden. Son las llamadas umlaut o letras o vocales con diéresis, las cuales son la A, O y la U con los 2 puntitos arriba o diéresis. Ya les explicaré más adelante cómo se pronuncian cada una de ellas. Empezaremos con la vocal A, la cual se pronuncia exactamente igual que en español. A. Por ejemplo, acht, que significa 8, Achtung, que significa atención, anfangen, que significa empezar, y an, que es una preposición que veremos más adelante. La siguiente letra es la vocal E. Esta comúnmente se pronuncia como en español, E. Por ejemplo, denken, que significa pensar, denken. Pero si en una palabra se divide en 2 sílabas y cada una de estas tiene una E, normalmente la primera E se pronuncia como I. Por ejemplo, leben, que significa vivir, o gehen, que significa ir. La combinación de letras E, I suena ai. Por ejemplo, nein, que como muchos sabrán significa no, arbeiten, que significa trabajar, reisen, que significa viajar. La combinación de letras EU suena hoy. Por ejemplo, Deutschland, que significa Alemania, neun, que significa 9, o teuer, que significa caro. Pero ojo, si una palabra tiene esta combinación pero es separada por sílabas, entonces el sonido se cancela. Por ejemplo, la palabra museo, museum, se separa en 3 sílabas y por tanto se separa la unión EU, por lo cual se pronuncia museum, no musoim. La vocal I se pronuncia como en español, I. Por ejemplo, Insel, que significa isla, Ima, que significa siempre, o Ich, que significa yo, el pronombre personal yo. Si una letra E es seguida de una I, entonces la E no se pronuncia y en cambio el sonido de la I se alarga. Por ejemplo, el verbo amar o querer, lieben. Noten cómo no estoy diciendo ni lieben ni lieben, digo lieben. La vocal O siempre se va a pronunciar como en español, O. Por ejemplo, kochen, que significa cocinar, u obwohl, que significa aunque. La U se pronuncia como en español, solo que podría decirse que es un poco más profunda. Por ejemplo, Umzug, que significa mudanza, o Unterrichten, que significa enseñar, en el sentido de dar una clase a alguien, no de enseñar, de mostrar. La A umlaut se pronuncia como una E en español. Por ejemplo, Mädchen, que significa chica, o sea, alguien del sexo femenino joven, Hühnchen, que significa pollo, o später, que significa más tarde. La O umlaut se pronuncia como si fuese una combinación entre la letra O y la letra E. Lo mejor que pueden hacer es pronunciar una O normal, pero como si estuvieran algo de asco. Suena raro, pero es así. O. Por ejemplo, el verbo abrir, öffnen, öffnen. U, Austria, Österreich, Österreich. La U umlaut se pronuncia como si estuviésemos diciendo iu, pero de una manera más profunda. Por ejemplo, fünf, que significa 5,
Für, que significa por o para. Über, que significa sobre. Übersetzung, que significa traducción. Vean cómo se diferencia el sonido de la U normal a la de la U, Umlaut. No estoy diciendo fünf, estoy diciendo fünf. No estoy diciendo fua, estoy diciendo für. Y lo mismo, Über, Übersetzung. Una vez sacadas las vocales, iremos ahora con las consonantes, es decir, el resto de letras. Empecemos con la letra B. La letra B suena como en español, juntando los dos labios. B, B. Por ejemplo, Biene, que significa abeja, o Bier, que significa cerveza. Si la B se encuentra al final de una palabra, esta se pronuncia como P. Por ejemplo, Urlaub, que significa vacaciones. Urlaub. La letra C comúnmente se pronuncia como K. Por ejemplo, Computer, que significa computadora. Computer. Si le sigue una E a la C, entonces su pronunciación ahora es C. Y si en lugar de una E le sigue una I, entonces es Tsi. Por ejemplo, Tsika, que significa aproximadamente. Tsika. La combinación de letras CH al final de una palabra suena como una J muy bien marcada. Es un sonido muy característico del alemán. Por ejemplo, doch, que significa sin embargo, noch, que significa aún, o koch, que significa cocinero. Este sonido a veces se consigue también cuando se está en medio de una palabra, pero no es siempre, recuerde bien eso. La combinación de letras C, H, S al final de una palabra suena como X. Por ejemplo, sex, que significa 6. Sex. La combinación CH al inicio de una palabra suena como CH. Por ejemplo, chef. Chef. Por lo general esta combinación al inicio de una palabra siempre va seguido de una vocal, es lo común. Pero ojo, este sonido también se puede conseguir a veces cuando se está en medio de una palabra, al igual que el sonido de J. Por eso digo que no es siempre. La letra D suena como nuestra D. Por ejemplo, los artículos determinados. Der, die y das. Más adelante explicaré qué significa cada uno. Si la letra D se encuentra al final de una palabra, esta suena entonces como T. Por ejemplo, Mund, que significa boca, und, que significa y, o Mond, que significa luna. La letra F nunca cambia su pronunciación, se pronuncia como en español, F. Por ejemplo, Feuer, que significa fuego, o Friesen, que significa comer, pero solamente se usa para animales. La letra G se pronuncia como en español, G. Su sonido no cambia, así como en español. Por ejemplo, que nosotros no decimos agenda, decimos agenda. En alemán nunca cambia y siempre se mantiene el sonido de G, G. Por ejemplo, Grün, que significa verde, Gründe, que significa motivos, o gestern, que significa ayer. Hay una ocasión en la que cambia, es que si se encuentra al final de una palabra, entonces su sonido es K. Por ejemplo, Tag, que significa día, o Flug, que significa vuelo. La H al inicio de una palabra mayormente se pronuncia como una H aspirada, es decir, no se pronuncia como J, sino como si solamente sacáramos aire suavemente de nuestra garganta, como cuando pronunciamos house en inglés. Nótese como no estoy diciendo house, estoy diciendo house. ¿De acuerdo? Ojo, este sonido no siempre sucede. Hay palabras donde la H al inicio no se pronuncia. Un ejemplo de palabras donde se pronuncia es, por ejemplo, hallo,
hola, Haus, casa, Haustier, que significa mascota. Y un ejemplo de donde no se pronuncia es, por ejemplo, historisch, que significa histórico. La H después de una vocal, cuando se encuentra en medio de una palabra, no se pronuncia y causa que la vocal anterior se alargue. Por ejemplo, Wohnung, que significa departamento, o sehen, que significa ver. La letra J siempre se pronuncia como una doble L. Por ejemplo, la palabra ahora. Jetzt. Jetzt. Las letras K, L, M, N y P se pronuncian exactamente igual que en español y su sonido nunca cambia. Por ejemplo, kochen, cocinar, lösen, solucionar, Mann, hombre, nehmen, tomar, o Pilz, que significa hongos. La única excepción es la combinación de letras PH, que suena como F. Por ejemplo, foto, foto. La letra Q siempre se pronuncia como K. Por ejemplo, la palabra fuente, cuel, cuele. La letra R tiene tres diferentes pronunciaciones. El primero y el más común es como una R francesa, pero menos intensa. El segundo es como una R española, pero también menos intensa. Y el último sonido es el de una R española que se note, como nuestra R. Esta diferencia de pronunciación radica en la zona de Alemania en la que estés o el país donde se habla alemán en el que te encuentres. No te preocupes, las tres formas son correctas y no confundirás a nadie si varías la pronunciación. Solo te lo digo para que tengas en cuenta que el sonido puede y, de hecho, va a ir variando. Aunque si me preguntas a mí, el sonido más común que he escuchado en los alemanes ha sido el de la R francesa. Veamos unos ejemplos. Afuera o fuera. Raus, raus. Correr, rennen, rennen. Rojo, rot, rot. Ojo, si una R está al final de una palabra, esta se pronuncia como una E abierta. Si quieren acercárselo mejor al sonido, pueden pronunciar una A, pero de una manera más profunda. Como si quisieran hacer vibrar su garganta. Por ejemplo, teclado, tastatur, tastatur. Nosotros, wir, wir. Solo o solamente, nur, nur. La S en muchas ocasiones se pronuncia como en español, S. Por ejemplo, muy, sea, sea. Ella, sí, sí. La combinación de letras S, C, H suena siempre como SH, como cuando queremos callar a alguien. Shh, shh. Por ejemplo, Entschuldigung, que significa disculpa, Deutschland, que significa Alemania, o komisch, que significa extraño, como adjetivo, no como sustantivo. La combinación de letras SP suena SHP y la combinación ST suena SHT. Por ejemplo, spielen, jugar, o Stuhl, que significa silla. Una doble S se pronuncia como una sola S, pero causa que la vocal anterior se acorte. Por ejemplo, Fluss, Fluss. Nótese cómo no estoy diciendo ni Fluss ni Fluss. Estoy diciendo Fluss. Rápidamente pronuncio la U. Fluss. La T, la gran mayoría de las veces, se pronuncia como nuestra T. Por ejemplo, Tia, que significa animal, o Tot, que significa muerte. La única excepción es la combinación de letras T y O N, que suena Zion. Por ejemplo, Nation, que significa nación,
o Nationalität, que significa nacionalidad. La letra V suena como una F y su sonido nunca varía. Por ejemplo, FIA, que significa 4, FOA, que significa adelante, puede significar varias cosas, pero una de las cosas que significa normalmente es adelante o delante de, o Bevölkerung, que significa población. Hay veces que la V va a sonar como V, pero normalmente y solamente pasa con palabras de origen no germánico. Por ejemplo, vila, vila. La letra W se pronuncia como una V inglesa, es decir, se juntan los dientes superiores con los labios inferiores y se crea el sonido de V. Por ejemplo, vida, que significa otra vez, vía, que significa nosotros, wollen, que significa querer. Las letras X, E, Y se pronuncian igual que en español y su sonido nunca cambia. Por ejemplo, oxid, que significa óxido, o yoga, que significa yoga. La letra Z suena como ts. Este sonido siempre está presente, independientemente de dónde se encuentre la letra Z. Por ejemplo, Salz, que significa sal, Zeitung, que significa periódico, o Zimmer, que significa habitación. Esta letra, que en el abecedario recibe el nombre de SZ, se pronuncia como una S normal, pero causa que la vocal anterior se alargue. Por ejemplo, Fußball, que significa fútbol. Fußball. Un dato que les voy a dar es que es correcto escribir una palabra que lleve esta letra con doble S, debido a que antes en las máquinas de escribir no estaba esta letra, con lo cual la solución fue escribir en su lugar una doble S. Esto es correcto aún a día de hoy, pero un detalle importante a tomar en cuenta es que la doble S, cuando no reemplaza una SZ, acorta el sonido de la vocal anterior, como vimos en el ejemplo de Fluss, mientras que la SZ la larga. Así que aunque escriban una doble S reemplazando una SZ, recuerden bien que eso no cambia la pronunciación original de la palabra, es decir, que la vocal anterior se alarga.